en el planeta Tierra, pero la Biblia dice que el hombre está cegado su entendimiento y la luz del Señor a muchos de ellos no les resplandece. Es por eso que hoy vemos, lamentablemente, en nuestro país estamos viviendo un tiempo en el cual las elecciones, estamos eligiendo al presidente que debe gobernar aquí en la tierra, aunque la Biblia dice que Dios pone reyes y quita reyes. Entonces todo se mueve por su perfecta voluntad. El hombre haga lo que haga, el que tiene que quedar, así tiene que ser. Ahora, en vano se afana el hombre. Y durante años hemos visto que los hombres han hecho tesoros, pero mueren y se lo dedican a otro. Y el otro, y así. Porque aquí mismo dice la palabra del Señor, en vano se afana, amontona riqueza y no sabe quién las recogerá. ¿Qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, mis hermanos? Que nosotros sí hagamos tesoros, pero para el reino celestial. ¿Cuáles son esos tesoros que Dios quiere que hagamos? Vamos a ir con la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 19. Cuando habla de los tesoros, hablamos de una inversión espiritual para el reino celestial. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 19. Y soy muy claro, de acuerdo a la bendita palabra del Señor, que no voy a hablar jamás de que ustedes pacten dinero para que reciban algo de dinero, o pactan un carro para que tengan 3 carros. Eso no es lo que dice la Biblia. La palabra del Señor dice, en vano atesoran, hacen tesoro, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque es en vano hacer tesoros en la tierra donde el ladrón te roba y la polilla que carcome. Y ahí dice la palabra del Señor, más bien hacer tesoros en los cielos. Hay que invertir para el reino celestial, pero con mi vida, con mi corazón humillado ante Él y reconociendo que lo que Él me dé, no soy digno de lo que Él me pueda dar. Y no lo buscamos o no invertimos nuestro tiempo con el afán tan solo de recibir algo, sino de que sabemos que nuestra vida espiritual depende de las cosas espirituales. ¿Cómo podemos progresar espiritualmente? ¿Cómo podemos mantener nuestra vida espiritual? Buscando las cosas de arriba. Amén. El libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 19. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 6. Amén. Gloria a Dios. Amén. Desde el 18. Desde el 18. Correcto. Amén. Aunque el Señor le habla a los ricos aquí bastantes cosas, pero vamos a leer el 18. Que hagan bien. Miren, ¿cuál es la inversión que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Que hagamos mal o que hagamos bien? Al que nos hace bien, que nos hace mal. Yo quiero aprender mucho de eso. ¿Ven? Dice, amén, que hagan bien, que sean ricos, si no mal, hacer ricos. Pero ahí se aparece muchos de los que llevan una teología terrenal que no edifica, porque la teología que Dios te habla de las riquezas celestiales, la teología que habla de la revelación de la bendita palabra de nuestro Dios, nos habla de progresar espiritualmente. No tiene nada que ver con que yo tenga una buena casa, un buen carro y yo soy bendito, yo estoy ungido porque tengo una buena casa, un buen carro. Eso no tiene nada que ver con la vida espiritual. Porque el hombre impío y pecador también prospera materialmente, tiene carro, tiene casa y sigue viviendo en pecado. Pero Lázaro, que era un hombre mendigo, obtuvo el reino celestial, porque hizo tesoro en las cosas celestiales para el reino de los cielos. Así que los hijos de Dios, aunque somos pobres, seamos pobres materialmente, no quiere decir que no somos participantes de las riquezas celestiales. Porque hay unos que aparentan riquezas y son pobres, y hay otros que aparentan que son pobres y son ricos y herederos del reino celestial.
No necesitamos cosas de este mundo. Necesitamos al Espíritu Santo, porque Él es el que procesa nuestra vida espiritual. Necesitamos la bendita palabra de verdad, porque ella es una espada de doble filo. Necesitamos unción bendita, que es la que pudre todo yugo. Necesitamos maná del cielo, revelación de la palabra, para que este corazón siga siendo procesado, cambiado, mudado y realmente una vida espiritual y consagrada a nuestro Dios. Y poder amar a nuestros enemigos. Y poder realmente dar la mejilla al que nos hiere. Y ser nosotros del grupo de los que están, de los que hacen el bien, no del mal. Que hagan bien, esa es la palabra del Señor. Ahí están las riquezas celestiales. ¿Cuáles son los tesoros que Dios quiere que nosotros hagamos? Que hagamos el bien. Número 1, que sean ricos. Número 2, ¿en qué? En buenas obras. Y cuando habla de las buenas obras, no solamente está hablando que yo ayude a alguien que no tenga algo material. Está hablando de esas buenas obras espirituales, las cualidades, las virtudes que Dios pone en sus hijos. Buenas obras, dadivosas también, porque Dios manda a ser a sus hijos generosos, ser dadivosos, ayudar al necesitado y primeramente ¿quién? A los de casa. Dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento. Ese es el concepto y ese es el tema de la palabra. Atesorando, miren lo que dice, atesorando para sí buen fundamento. ¿Quién es el fundamento y la piedra principal? Cristo. Cristo Jesús. Ahora, atesorando para sí buen fundamento, ¿para qué? Para lo porvenir. ¿Para qué nosotros? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que echen mano de qué? De la vida eterna. ¿Qué dijo el apóstol Pablo también? Que corramos la carrera con fortaleza. ¿Qué más dijo el apóstol Pablo? Ciertamente olvidando lo que queda atrás y siguiendo hacia adelante, hacia el premio, hacia el galardón. Nosotros tenemos que poner la mira hacia lo celestial. Nosotros tenemos que invertir para las cosas espirituales, así nos cueste, así el mundo vaya de mal en peor. Nosotros tenemos que confiar que el Dios que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre sigue siendo el mismo. Aunque yo cambie, el mundo cambia, mi Cristo no cambia, porque Él es el fundamento, Él es la roca, Él es la piedra que va a poner ese fundamento, esa firmeza para que nosotros podamos mantener nuestra vida espiritual. No es en vano seguir a Cristo. No es en vano doblar las rodillas. Aunque a veces pensemos que quizás Él no nos escucha, aunque a veces pensemos no es que no está pasando nada. No, ora de corazón aunque no sientas nada, porque no estamos para sentir nada, vivimos por fe. Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Vivimos por fe, no por movimientos, no por sacudones, no por tiradas al piso y no porque yo quiera sentir algo. Vivimos por fe. Tenemos que creerle que aunque no aparentemente no sintamos nada, en el mundo espiritual el Dios que es bueno, compasivo y misericordioso está actuando y siempre actuará, porque dice la Biblia que no se ha cortado jamás el brazo de Jehová para seguir salvando. Y en medio de este tiempo Él sigue salvando. Y tenemos que seguir invirtiendo. Sigue orando por tus hijos. Sigue orando por tu familia. Sigamos orando los unos por los otros. Sigamos invirtiendo. Aunque aparentemente pareciera no estamos en un círculo. No estamos así. Invirtamos, sigamos orando, sigamos leyendo la Biblia, sigamos apartando de lo malo, creámosle a Dios, sigamos haciendo el bien, no importa lo que suceda. Estás invirtiendo, estás haciendo tesoros, porque la Biblia así lo dice. Dice aquí la palabra, atesorando para sí buen fundamento para la porvenir, que eche en mano de ¿qué? De la vida eterna. Lo que estamos haciendo ahorita no es en vano. De que nuestra dama venga de allá un poquito lejos de la 17, no es en vano. Dios está viendo cada movimiento. Y a veces llueve duro y a veces pareciera que no vamos a tener culto, pero estamos aquí, el Señor nos trae
aquí estás invirtiendo, estás buscando y Él hará lo que tiene que hacer. Sigue orando, sigamos clamando, sigamos haciendo el bien, no importa lo que suceda. Así me sienta de fallecer, mi salud golpeada, así sienta malestar, lo que sienta. Veo que por acá pasan cosas, no importa. Sigamos orando, sigamos doblando las rodillas, sigamos clamándole al Señor, sigamos intercediendo, sigámonos humillando ante Él. Inversión espiritual se le llama esto. Atesorando para sí buen fundamento. ¿Para qué? Para lo porvenir. Porque recuerden que el Señor tiene un reino celestial, tiene una ciudadanía, tiene una mansión, tiene una casa para cada uno de nosotros que no está hecha por manos de hombre. Ahora, el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 22. Proverbios, capítulo 10. Verso 22. Fundamento, Cristo Jesús. ¿Qué más? Principio, origen en que se desarrolla o se asienta una cosa. Atesorando para sí, que dice el apóstol Pablo, buen fundamento. ¿Para qué? Para lo porvenir. Que echemos mano de qué? De la vida eterna. Amén. Fundamento, Cristo Jesús, la roca, la piedra principal. ¿Qué más? Significa principio, origen. Nadie puede ir al Padre a menos de ¿quién? De nuestro Cristo. No hay ningún fundamento puesto en la tierra, sino en los profetas, en los apóstoles y en Jesucristo nuestro Dios. No hay más fundamento. Nadie puede hablar algo más allá de lo que no está establecido en la palabra. La palabra del Señor es el fundamento, la piedra, el principio, el origen de todo aquello que el Señor ha creado en el planeta Tierra. Principio, origen en que se desarrolla o se asienta una cosa. El libro de Proverbios, dígelo, capítulo 10, verso 22. El libro de Proverbios, capítulo 10, verso 22. Ya estamos cerca, ya voy llegando a donde quiero con la palabra de mi Dios llevar. Proverbios, capítulo 10, verso 22. Ahí es donde voy. De acuerdo a la palabra del Señor. Miren, y quiero que me pongan toda la atención aquí. Porque se los dije, yo no vengo a hablar dinero, no vengo a hablar que vas a ser rico, yo no, jamás te lo diré. Les vengo a hablar de las riquezas celestiales. Les vengo a hablar del reino que Dios tiene preparado para sus hijos. ¿Qué dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 22? Dice la bendita palabra del Señor. Perdón, sí, 10, 22. La bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Qué más? Y no añade tristeza con ella. ¿De qué bendición ahora es la que nuestro Dios nos está hablando? Primeramente, la bendición que el Señor nos está hablando es la salvación. Y no importa lo que vaya a suceder en nosotros, esa bendición que Dios nos ha dado no nos añade jamás tristeza. Esa bendición, dijo el rey David, el gozo de tu salvación es mi fortaleza. Esa es la bendición que no añade tristeza. ¿Qué añade? Gozo. Añade fe. ¿Qué añade? Que en medio de la tristeza podamos salir victoriosos en el nombre de Jesús. ¿Qué añade? Que en medio de la enfermedad, de la dolencia, del tiempo de oscuridad, nuestro Dios puede hacer resplandecer aquellas tinieblas, porque jamás las tinieblas resplandecerán ante la luz de nuestro Dios. Jamás cuando Dios bendice añade tristeza. ¿Sabe lo que añade tristeza?
Cuando el hombre atesora bienes materiales y está pensando, voy a orar para tener esto, voy a hacer esto, voy a ser un predicador para tener una buena casa y proveer de esto, eso, y cuando no lo reciben y dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me viene? Y comienzan a sentirse tristes, porque la verdadera bendición del Señor es la salvación. La verdadera bendición del Señor es su corrección, que cuando algo malo está en mí y que siempre lo va a ver, que Él me corrija, me haga ver de lo que no le agrada, que como barro en sus manos, que yo me caiga como ese barro y Él el alfarero, y me vuelva a armar y me vuelva a corregir y vuelva a tratar conmigo. Esa bendición no añade tristeza. A veces pasamos tiempos de penurias y yo puedo comprender a hermanos que a veces están muy débiles. Yo también lo he estado y es durísimo. Parece que hasta la fe en uno se le va. Es duro ver que muchas veces no tan solo la vida de uno, verlos alrededor, tu familia, ver que parte de tu familia no está en Cristo, están pasando cosas tremendas en la vida de ellos. Tú oras, parece que no pasará nada y la fe se debilita y a veces menguamos, pero en un momento, a veces sin darnos cuenta, viene el Señor y otra vez vuelve a hablarnos y otra vez vuelve a darnos una palabra. Y otra vez desciende esa bendición a nosotros. Como dice la Biblia, que la bendición que el Señor da no añade tristeza en ella. La bendición de Jehová es la que enriquece. Es decir, que no, a pesar de todo lo que pueda suceder en nosotros, de que quizás no tenemos algo material totalmente para sustentarnos o solventar nuestra vida. Pero recuerden, mis hermanos, recordemos cada uno de nosotros la palabra del Señor. David dijo que no había justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Ese es el fundamento, Cristo. Si nos aferramos a Él, Él hará lo que tenga que hacer con nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Invertir, echar mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. No estás orando, comienza a orar. Te desanimaste, está bien, quizás no puedas alabar, pero ahí clámale a Dios, porque dice la Biblia que el que esté afligido ore a Dios, el que esté alegre cante alabanza. Pero haz lo que tengas que hacer, invierte, no importa, Dios está viendo y Dios te levantará. Hablamos del fundamento y aquí termino. Los hijos de Dios no se regocijan que se sujeten los demonios. No tenemos por sumo gozo. Lo que tenemos por sumo gozo es su misericordia y su amor. Y de haber sido salvados por la gracia del poder de nuestro Dios, aún siendo siervos inútiles, indignos de Él. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 1. Este es tu gozo, hermano, y este debe ser de todos nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 1. Capítulo 5, verso 1. Amén. aleluya, ahí está la respuesta. Gloria a su nombre. Capítulo 5, verso 1, dije, ¿no? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio,
una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Cuando hablamos de fundamento, hablamos de que aunque esta casa, nuestro cuerpo terrenal, se deshaga, Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿qué tiene? Un nuevo cuerpo, una nueva vida espiritual, una casa no hecha de manos, sino de ¿qué? De eternidad. Recordemos que a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que están con vida serán arrebatados, y juntamente con ellos seremos transformados en las nubes. Va a haber una transformación y recibiremos un cuerpo ¿de qué? De gloria. No importa lo que pueda sucederle a cada una de nuestras vidas, nuestro Dios es bueno, y el fundamento que Él ha puesto a través de su palabra por nuestro Cristo es un fundamento espiritual eterno, es un principio. Por eso que los hijos de Dios no empiezan en el espíritu y terminan en la carne, no. Los hijos de Dios siguen manteniendo su vida espiritual a pesar de lo que nos pueda suceder. Mantenemos ¿qué? La buena palabra y la sana doctrina. Y con la ayuda de nuestro Dios no vamos a doblegar nuestro corazón y nuestra vida espiritual a las cosas terrenales ni de este mundo. ¿Ven? Hebreos capítulo 11. El libro de Hebreos. Miren lo que nos enseña el padre de la fe, Abraham. Hebreos capítulo 11, verso 8, 9 y 10. Miren, cuando hablamos de fundamento, hablamos de principio, de origen en que se desarrolla o se asienta una cosa. Es decir, como esta casa, los pilares, la base es la que le dio ¿qué? El origen, el principio para que se edificara el resto. Pero tuvo un principio, un fundamento, es decir, una base sólida. Hebreos capítulo 11, verso 8. Dice la palabra del Señor: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo salió Abraham siendo llamado? Por fe. Ese es el fundamento. Ese debe ser tu fundamento. No los tesoros de esta tierra, no las cosas que yo pueda hacer o dejar de hacer, no lo que puedan decir los hombres, la fe. Por la fe Abraham, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿En dónde moraban ellos? En casas lujosas. Ellos salieron por fe porque dijeron: voy a ser prosperado, voy a tener de todo. Ellos fueron a un lugar sin saber lo que iba a suceder, pero creyéndole a Dios por fe que el Señor era el que los iba a sustentar, aún estando en ¿qué? En tiendas de campañas, por decir, en carpas. Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ellos hicieron aquello por fe? Porque tú has decidido buscar a Dios por fe, aunque no le has visto, aunque quizás no le has conocido, no le hemos visto, porque es así. Pero ¿qué es lo que te ayuda? ¿Qué es lo que hace que tú sigas adelante en los caminos del Señor? Es la fe, pues, hermano. Es la fe, mi hermana. Es la fe, hermanos. Es la fe la que te conduce por el poder del Espíritu Santo a algo que quizás todavía no vemos, pero que un día lo veremos. No es por vista.
no es por obra, no es por recibir algo, es por fe. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. ¿Por qué salió Abraham siendo llamado por el Señor a una tierra sin saber lo que iba a suceder? ¿Por qué? Porque esa fe que él tenía era el Espíritu Santo que había puesto en su corazón, y él estaba creyendo a Dios, no por lo terrenal que quizás vaya a suceder. Póngale mucha atención a la palabra. Seguimos el camino del Señor porque hemos echado mano a lo porvenir, a la vida eterna. Correcto. Porque no queremos tesoros en la tierra, porque el ladrón te lo roba, la polilla local come, pero dice la Biblia, haced tesoros en los cielos, donde el ladrón no te puede robar, ni la polilla puede comer. Ahora, ¿cuál era el fundamento de estos siervos de Dios y cuál es el fundamento que Dios quiere de ustedes? Ahí es donde voy a terminar. Y anhelo y deseo que la palabra penetre hasta lo más profundo de su corazón. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque ellos pudieron salir sin saber lo que podía suceder en aquellas tierras lejanas. Porque Abraham salió siendo llamado por fe. ¿Por qué tú estás aquí? Por fe. ¿Por qué tú decides buscar de Dios? Por fe. Pero no estás poniendo tu mirada y no estás poniendo un fundamento en estas cosas terrenales que pronto van a terminar. El fundamento que puso Abraham, que puso Isaac, que puso Jacob, es en la casa que el Padre Dios estaba preparando por ellos, cuando dice que el arquitecto y fundador de aquel fundamento es Jehová Dios. Que el Señor dijo que yo me iré, pero prepararé moradas para ustedes en los cielos. Para eso buscamos del Señor. Para eso te tienes que apartar y yo de lo malo. Para eso es el deseo de conocer y de ver a aquel que murió por nosotros, de aquel que dio su vida aún por nosotros siendo pecadores. Y que no solamente para dejarnos aquí en la tierra, sino ofrecernos un reino celestial, un reino sempiterno. Estamos de paso en esta tierra. Estoy aprendiendo a orar y a decir algo cuando me preguntan. Quizás sea un poco más joven que ustedes, pero hoy es incierto, ya todo. Siervos de Dios están falleciendo, están sucediendo muchas cosas. Y anhelo y deseo que el Señor los ayude mucho a ustedes, me ayude mucho a mí a invertir en el reino celestial. Sí, mi hermanita, Yo no. no es en vano orar, clamar de madrugada, que a pesar de la tristeza, a pesar de las confusiones, a pesar de los ataques malignos, lo que quiera venir, no dejemos de buscar del Señor. Alentémonos unos a otros, como dijo el apóstol Pablo, y viendo más que el día se acerca. No es en vano. No pensemos que quizás se termine la pandemia, que quizás ya cambie esto. No, aquí no va a cambiar nada. Aquí no va a cambiar nada. Aquí lo que sí tiene que cambiar es mi corazón. Aquí lo que sí tiene que suceder en mi vida es un cambio, una transformación. Y que ustedes y yo sigamos humillándonos y buscando de Dios. Muchos a veces dicen, pero hermanito, diviértete un rato, sale por acá, escucha una música mundana. Eso no es invertir para las cosas celestiales. Eso pasa. El deseo en una mujer o un hombre también pasa.
Y es verdad, todo eso es pasajero. Pero las cosas espirituales que nosotros invirtamos en las cosas del Señor, Él nos tiene una morada celestial. Y un día veremos a aquel que murió por nosotros. Termino. Primera de Corintios capítulo 3, verso 11. Capítulo 3, verso 11. Ahí termino. Primera de Corintios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que mi hermano, mi hermana, nadie puede decir: yo tuve una revelación, una visión, si no va de acuerdo a la palabra, eso es mentira, es un falso profeta. Nadie puede decir: he visto algo que dice, y si no lo dice conforme a la palabra, es una visión vana. No hay otro fundamento que no esté puesto en Jesucristo. Y la palabra bendita del Señor. Así que, hermanos, en el nombre de Jesús, aférrense a la palabra. Ese es el único fundamento que los va a ayudar en su vida espiritual. Para ustedes mantener su vida espiritual y no ser engañados por ningún mentiroso o falso. No hay otro fundamento. Aquí no es lo que el hombre dice, sino lo que el Señor dice a través de su palabra. Debemos de ser como los de Berea, seguir siendo como los de Berea. Escudriñar y leer todo lo que se predica. Analicen todo lo que yo les he compartido, vayan a su casa, si es así lo que la palabra del Señor dice. Ese es el fundamento, la palabra. Y si nosotros ponemos toda nuestra inversión en estas cosas espirituales, como dice la palabra del Señor, la bendición de Jehová no añade tristeza, sino gozo. Y ustedes se verán en medio de los problemas saliendo adelante. Inviertan su tiempo y ustedes se verán en medio de la enfermedad saliendo adelante. Y ustedes se verán en medio de la crisis económica o de lo que pueda venir, Jehová proveyendo a nuestras vidas alimento material, y más que todo siempre Él provee de lo espiritual. Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Dios los bendiga, mis hermanos. Adelante, echen mano de la vida eterna.